Buenas tardes, mi nombre es Carlos Palio. Pertenezco a la Universidad Tecnológica Indoamérica, cuarto nivel, paralelo 04. Mediante la siguiente actividad abordaré el tema del proceso a seguir cuando queremos imponer la responsabilidad personal a los socios, desvirtuando la persona jurídica. Respecto a los antecedentes, tenemos que los señores Juan Carlos Darquea, Bernardo Maya y Farid Ricardo propusieron una acción pública de inconstitucionalidad por la forma y fondo de los artículos 1 y 2 de la Ley Orgánica para la Defensa de los Derechos Laborales. El Procurador Judicial de la Presidencia de la Asamblea Nacional, el Secretario General Jurídico de la Presidencia de la República y el Director Nacional del Patrocinio de la Procuraduría presentaron las consideraciones a la demanda respectiva. Como siguiente punto, tenemos a las normas legales impugnadas de las cuales los accionantes demandan la inconstitucionalidad por la forma y fondo de los artículos unidos de los derechos ordinarios de defensa laboral. En el artículo 1 se menciona que las instituciones del Estado, que por ley tienen la jurisdicción activa, con el objeto de hacer efectivo el cobro de sus acreencias, podrán ejercer subsidiariamente la acción no solo en contra del obligado principal, sino en contra de todos los obligados por la ley. Este quiere decir que también se puede incluir a sus herederos mayores de edad que no hubieran aceptado la herencia como beneficio de inventario. En el caso de las personas jurídicas usadas para defraudar, en cuanto a las alegaciones de las partes, los legitimados, los argumentos de la inconstitucionalidad forman parte de los accionantes que se mencionan en el artículo 136 de la Constitución, misma que prevé que todo proyecto de ley deberá contener una sola materia. Esta norma recoge el principio de la unidad por materia, mismo que debe brindar mecanismos efectivos para la tutela del derecho a la propiedad. Asimismo, el artículo 2 de la ley incumple aquello, ya que provoca que la tercería incluyendo no sea un medio efectivo para defender el dominio de un bien. Respecto a las consideraciones y los fundamentos de la Corte, tenemos que la competencia, el Pleno de la Corte Constitucional, es competente para conocer y resolver las acciones públicas del Estado. A esto se suma el principio de la inconstitucionalidad, en conformidad con lo previsto en el artículo 436, en sus incisos 2, 3 y 4 de la Constitución de la República. Como podemos apreciar, la redacción del precepto legal no es del todo clara. Sin embargo, el Procurador General del Estado, en uso de su atribución, hace un pequeño énfasis en el artículo 237.3. Este texto transcrito revela la ultraactividad de la disposición acusada de inconstitucionalidad, dado el carácter vinculante de la absolución de dicha consulta para las administraciones públicas. Conforme al ya mencionado artículo de la Constitución y su artículo 13 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, en consecuencia, el artículo 1 de la Ley Ordinaria de Defensa Laboral se adecua a lo dispuesto en el artículo 76.8 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Esto hace que sea procedente emitir un pronunciamiento sobre aquel pase de su actual estado de forma derogatoria. En el caso de las personas jurídicas, a fin de poner en contexto la potestad contenida en el artículo 1 de la Ley de los Derechos del Trabajador con los derechos analizados en el presente problema jurídico, se impone realizar una explicación referente a las consecuencias de la personalidad jurídica. Estos se enfocan principalmente en los entes jurídicos de carácter civil y mercantil. La creación de una persona jurídica de derecho privado trae como resultado una organización autónoma, misma que cuenta con un patrimonio propio y con la capacidad de gestión para que se distingue entre sus instituyentes. En la disposición impugnada, cuando se ordena un embargo de bienes conforme a los artículos 1 y 2 de la Ley Ordinaria de Derechos Laborales, la suspensión del trámite cautivo no se produce cuando haya presentado una tercería, incluyendo esto al dominio, sino únicamente cuando así lo haya decidido el Tribunal de lo Contencioso Tributario, con base en indicios suficientes de la legitimidad del embargo. A manera personal, considero que los efectos de esta decisión, en conformidad de la regla general dispuesta en el artículo 4
La decisión tiene efectos hacia futuro. No obstante, debe tomarse en consideración que se indicó que esta declaratoria de inconstitucionalidad no está sujeta a la fecha de inicio en un proceso, sino al momento en que la autoridad administrativa o judicial debe interpretar y aplicar la norma jurídica en cuestión. Por este motivo, es importante indicar que la presente decisión debe aplicarse sobre actos de autoridad que imponen dichas medidas dentro de procedimientos coactivos. Esto siempre y cuando no hubieran causado estado de sede administrativa. Del mismo modo o manera, la presente decisión es aplicable a todos los actos de autoridad que imponen dichas medidas que, habiendo sido impugnados en la sede judicial, aún no han obtenido sentencia o han definido a qué causa o cosa juzgada receptan. En lo que respecta a los procesos laborales y la decisión aplicable a las medidas de ejecución que no se encuentren ejecutoriadas, la decisión en función de lo expuesto, administrando justicia constitucional y por mandato de la Constitución misma de la República del Ecuador, el Pleno de la Corte Constitucional ha decidido resolver de la siguiente manera. En función de los artículos 1, 2 y 7 de la Ley Orgánica para la Defensa de los Derechos Laborales, indica que no tienen los vicios de inconstitucionalidad por la forma en la que fueron estos alegados o presentados por los determinados accionantes. Y por esto pone en conocimiento al presidente de la República, al Consejo de la Judicatura, al Procurador General del Estado y al presidente de la Función de Transparencia y Control Social la presente resolución en función de la transparencia que todo proceso legal debe tener, indicando que ésta debe difundir en sus organismos e integrar las instancias dependientes y desconcentradas, para lo cual se le concede 6 meses a dichos organismos para que realicen las gestiones necesarias y dar cumplimiento a lo dispuesto. Esto en cuestión a lo que les puedo mencionar a la actividad. Espero que el material sea de su agrado. Muchas gracias.